Daniel Zavala, ese foco que está ahí es para que te inspires en el libro de las Islas Marías de Martín Luis Guzmán. Para que me ilumine. Exacto. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, muy amables. En esta mesa se encuentra el autor, por supuesto, Daniel Zavala, ensayista, narrador, académico, investigador, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Literatura Hispánica y doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son la obra de Jorge Luis Borges durante la década de 1930, literatura fantástica hispanoamericana y la obra ensayística tanto de Borges como de Octavio Paz. Y verán ustedes que también es especialista en Martín Luis Guzmán. Vanessa Cortés, tenemos el gusto de conocer a Vanessa como una comunicóloga. Ella tiene maestría en estudios humanísticos, está a dos meses de obtener el doctorado. No hay peros, no, está a 2 meses de obtener el doctorado. Mira, acabas de hacer el compromiso enfrente de estas personas, así que ni modo. Se ha desarrollado en las áreas de periodismo, en medios de comunicación, en ámbitos como la cultura, el arte, el deporte. Ha publicado diversos artículos relacionados con el arte, específicamente con la literatura, la pintura, el arte, catedrática, conferencista. No le gusta nunca que diga yo que es una empresaria cultural tremendamente exitosa, pero me gusta mucho hacerle enojar. Entonces, es Vanessa Cortés, de verdad, Vane, muchísimas gracias por estar aquí. Otra vez, gracias a ti, Pati. Y yo soy Patricia Flores, coordinadora de la 44 Feria del Libro de esta universidad. Estoy muy agradecida por la solicitud que hizo Daniel Zavala de que participara en la presentación del libro. Es todo un ejercicio literario leer a Daniel Zavala, porque una cita tras otra demuestra el bagaje cultural que lo sostiene, el bagaje académico. Entonces, detrás de cada cita hay todo un respaldo estructural, académico. Eso es lo primero que te quiero decir, que estoy muy impresionada. Es negro. Sí. De verdad es una obra completa, es una obra compleja, no es una obra que alguien se puede leer. Sí, bueno, te la lees facilito, hombre, pues son 100 paginitas, la puedes leer. No, es una obra de un contenido muy impresionante. Y yo me quiero detener, quiero dejarle la voz a Vane, pero te quiero hacer un planteamiento. Fíjense lo que hace el autor, y sobre todo en una época como esta, adquiere una relevancia muy impresionante, porque hasta hace pocos meses nos habíamos habituado a concebir a los políticos como una bola de corruptos, como una bola de improvisados, y si no eran improvisados, nos habíamos habituado a ver a los políticos desde una perspectiva tremendamente abusiva en términos de abuso de poder. Y de repente Daniel Zavala nos dice: hey, espera, detente, esto no es así. Regrésate a principios del siglo XX y revisa lo que hace nada más y nada menos que Martín Luis Guzmán. Y entonces nos obliga a retomar los distintos conceptos de esta obra y además nos obliga a observar a los políticos desde una perspectiva diferente
que es la de animalizar a los políticos. ¿Qué tal utilizamos las frases de no seas bestia? ¿O es un perrazo? Utilizamos estos términos, hemos socializado la animalidad, y Daniel Zavala la lleva al terreno de la literatura y lleva la interpretación a la obra de Martín Luis Guzmán, y entonces nos dice: detente, porque esto tiene un contenido detrás que tiene mucho más que solo política. Sí tiene política, pero tiene filosofía, tiene una visión aristotélica, y no es una visión nueva, es una visión de milenios. Y con esto yo quiero que nos cuentes qué es eso de la animalidad. Muy bien, bueno, pues en principio muchas gracias a la Autónoma de San Luis Potosí por abrir este espacio para una presentación. Muchas gracias, Patricia Flores. Gracias, Vanessa, por aceptar invitar el libro, y además por venir con un traje medio atigrado. Padrísimo, ¿no? Muy ad hoc para la ocasión. Patricia comenta este asunto de la animalización del gobernante, ¿no? La bestialización como se plantea en el libro, pero la cuestión dramática es que no solamente tenemos la bestialización del gobernante, sino que a su vez animaliza a los gobernados. De pronto nos convertimos en rebaños de nuestros gobernantes. Pues no tengo que explicarles mucho el asunto de ciertas marchas, de ciertos mítines pagados por los políticos, donde efectivamente la gente se mueve como eso, ¿no? Como ganado. Esto surge en la novela de manera muy clara, y de hecho casi es parte del nacimiento de este libro. Cuando leí La sombra del caudillo, me asombró muchísimo. Es una parte muy impresionante cómo el gobernador del Estado de México en la novela, Catarino Ibáñez, tiene unos establos increíbles, donde tiene unas vacas bellísimas, pero de verdad bellísimas las vacas, ¿no? De hecho, cuando lleva a algunos compañeros políticos a conocer los establos, dicen: oye, es que esto parece una exposición de automóviles, ¿no? Del lujo que hay en estos establos y de cómo tienen a esas vacas, ¿no? Y en contraste, cuando salen de conocer a las vacas, se van a la marcha, se van a la manifestación donde se celebra a estos políticos del Estado de México, y son los indígenas. Entonces, a mí me impresionó mucho la escena, me dolió muchísimo, porque mientras estas vacas están en unos establos lujosísimos, los indígenas del Estado de México, cuando termina la manifestación, lo que se les ofrece de comer son 3 tortillas, en una les ponían guacamole, en la otra frijoles, y en la tercera una rayita de barbacoa. Y además se iban por sus jarros para la bebida, que podía ser pulque, pero probablemente nada más era agua, ¿no? Y yo comento esta situación en el libro, basado en algunos teóricos, fundamentalmente Michel Foucault, filósofo francés, y Gabriel Giorgi, crítico literario argentino. Tienen una palabra que me impresiona mucho: cuerpos futurizables, o sea, cuerpos que vale la pena proteger para que lleguen al futuro. Y ustedes imaginen cuál de estos cuerpos llegará al futuro: ¿el de los indígenas o el de las vacas? Entonces, es un shock, ¿no? Esta parte, y es uno de los asuntos que analizo en el libro, ¿no? Entonces, pues, para responder un poco la pregunta de Patricia, ¿no? Y le paso el micrófono a Vane. Lo que ustedes están viendo en la pantalla… Nada más les comentamos rápidamente. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es una película que estuvo censurada nada más y nada menos que 30 años, una obra espléndida de Julio Bracho que retrata perfectamente La sombra del caudillo. Después de esa presentación, yo les recomiendo muchísimo, la encuentran en internet sin ningún problema. Pero quisimos poner estas imágenes de respaldo para que ustedes se vayan dando idea de la fuerza
que tenían no solo los políticos, sino además los militares. Ani. Perdón, nada más como un comentario adicional rapidísimo. La película es de 1960 y estuvo enlatada pues más de 30 años hasta que ocurrió en la década de los 90, pues entonces, sí, en los 90, el siguiente episodio. Se iba a censurar también una película de ese momento, se me fue el nombre, donde se refleja este asunto del 68, perdón, Rojo Amanecer. Entonces iban a enlatar también Rojo Amanecer, hubo mucha presión de los medios y pues Carlos Salinas de Gortari no tuvo más remedio que dejar que se exhibiera Rojo Amanecer y al mismo tiempo desenlatar por primera vez La Sombra del Caudillo. Pero no solamente estuvo censurada la película, sino en 1929 que se publica por primera vez La Sombra del Caudillo en España. Cuando llega a México, el que se pone de uñas es Plutarco Elías Calles, porque se están refiriendo a él y Álvaro Obregón como los grandes criminales de esta parte de la historia de México. Vanessa, perdón. No, al contrario, muchas gracias otra vez a la universidad, a Pati y a mi amigo Daniel, porque es mi amigo, y yo le dije a Daniel que la primera vez que yo leí La Sombra del Caudillo, como él lo narra en su ensayo, que es una de las primeras cosas que yo debo agradecer, porque el ensayo literario es un género realmente apasionante que a veces es un poco, no sé si estás de acuerdo conmigo Daniel, pero un poco desdeñado, o sea como no es poesía, no es novela, no me cuenta, pero está ahí para hacer un estudio crítico solamente y no para disfrutar, ¿no? Y yo es un género que realmente disfruto muchísimo, pero bueno, eso ahorita platicamos. Yo leí La Sombra del Caudillo más o menos cuando tenía 18 años y cuando Daniel cuenta en la introducción que le causó un gran impacto, un extraordinario impacto. Hagan de cuenta que hice empatía en ese momento. Yo dije, ese mismo impacto que le causó a él, me causó a mí. Y seguramente le causó porque aparte leímos la misma edición que le digo, dime si era el libro que se abría y se rompía y no podías, o lo leías o lo rompías, una de dos. Entonces lo tenías que leer como con mucho cuidado. Pero en el momento en que lo acabé, creó un impacto muy importante en el sentido de la mexicanidad, en el sentido de la responsabilidad mexicana, cívica, que uno debe de tener en torno a qué hace aquí y ahora. Y entonces, yo no había estudiado literatura tan formal como ahora, pero yo decía, ¿por qué este libro, que es una novela, que es de ficción, por qué me está entregando tantas cosas que se supone un libro de historia me tenía que haber dado y que me había tenido que entregar, ¿no? Una historia oficial como la que uno llevó en la escuela, donde se concretaba a que vayas a la papelería a comprar la lámina de Álvaro Obregón y te contaba, nació tal día y se murió tal día, ¿no? No había otra interpretación. Y entonces a partir de estos gustos por el estudio literario, yo me he dado cuenta que la literatura es la que realmente me ha entregado a mí esos conocimientos que afortunadamente se esconden, en un sentido poético, se esconden en la verosimilitud, es decir, la diferencia entre la ciencia o la historia es que la literatura no tiene que defenderse ni decir sí es cierto, así fue. Y aquí aparece Calles y aquí aparece Álvaro Obregón y la situación no fue así, fue al revés y entonces… No. La literatura tiene una función poética, pero sí creo que es algo que yo quiero que nos platiques también en la función social, ¿no? Que para muchos en esta literatura postrevolucionaria o la literatura realista o la literatura de la revolución como tal clasificada, mucha gente piensa que no tiene una función poética o que tiene, como decía Platón, la cuestión de la distorsión de la realidad, de la propia historia, y lo que nos otorga esta novela, en primera instancia, pero después un ensayo como este, es una serie de miradas y de reinterpretaciones en las que nosotros podemos tener empatía o no con el tema que nos guste. Es decir, Pati acaba de hablar del capítulo 2 o 3, creo que es el de los animales. Coincido con Pati cuando dice, es un
Daniel. Bueno, es una cita tras otra, un fundamento tras otro, pero la verdad es que a mí ese tipo de lecturas me encanta, porque también soy nerd. Es decir, me gusta que aparezca Aristóteles y me gusta que aparezca Platón y Ortega y Gasset y Foucault. Entonces, es que hace Foucault con Martín Luis Guzmán, con la Revolución, con Calles, ¿no? Es todo un festín intelectual impresionante. Bueno, entonces el ensayo tiene una función, como lo decía Alfonso Reyes, una función ancilar, es decir, conecta la realidad con la ficción y en ese puente que se crea, que se presenta, uno puede andar, pero aparte puede ir, venir, regresar, pensar, cuestionar, decir sí, estoy de acuerdo, decir no, no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, la primera lectura que yo tuve, más o menos como a los 18 años de La sombra del caudillo, yo dije, tengo un deber como mexicana de conocer cuál es mi realidad, ¿no? Y luego de ahí creo que leí Los de abajo de Mariano Azuela, que ya me lo habían puesto a leer antes, pero no le había entendido nada. Y entonces vi cómo La sombra del caudillo habla de una cúpula del poder y de todos los movimientos y cómo Los de abajo habla de la esfera que está abajo, ¿no? De esta misma cúpula que está arriba, Mariano Azuela nos cuenta Los de abajo. Bueno, entonces, hablando de la película, el primer capítulo del que habla Daniel tiene que ver con una cuestión de la mirada, ¿no? En la novela de Martín Luis Guzmán, este aspecto de la mirada, de la escenografía, de la recreación de escenarios, es muy, muy importante. O sea, no de la nada creo yo que está ahí, y no de la nada también se llama Soberbios ojos de tigre, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión de la mirada. Creo yo, porque no sé nada de cine, pero cuando una obra literaria, pues el cine no se da abasto con tantas obras que pudiera llevar a la pantalla, pero cuando una obra literaria se presta a esa parte visual que tiene La sombra del caudillo, es una adaptación, puede ser incluso pues más adecuada, porque me parece que es una buena adaptación. No voy a entrar en esos terrenos que no me competen, pero sí en la cuestión de la mirada, y también no es una coincidencia que Daniel otorga un primer capítulo a este concepto de la mirada desde el teatro griego, donde la gente, el público, nosotros, los ciudadanos, vemos cómo van y vienen los personajes de la política, cómo nos hacen como quieren, y uno no tiene mucha opción más que estar como en una especie de testigos, ¿no? De observación, a veces sin entender qué pasa realmente. Bueno, del tema 2 ya habló Pati, que tiene que ver con los animales. Es una interpretación la que hace Daniel sobre los animales, las vacas, el matadero, y hace una correlación, una especie de comparación con otras obras literarias que también fundamentan su propio ensayo, además de todos estos filósofos, pero la parte de la bestia, del rebaño, de las vacas, del matadero, de cómo las vacas tienen un valor también importante en el campo, y pues esta parte poética de la bestialidad humana, y que finalmente también somos de esa misma especie, un poquito, creo yo, con más razón, pero algunos, no todos, con más razón. Después hay un capítulo que a mí me gusta mucho porque nunca pensé verlo, la verdad es que te agradezco esa interpretación, Daniel, que es el tema de la amistad. Es el tema de la amistad y lo fundamenta con Aristóteles, por ejemplo, con Platón. Y es que sí, en La sombra del caudillo hay una amistad perversa también, pero empieza a hablar del sentido de la amistad, lo que es la amistad, cuando uno coincide y hace empatía con otro, pero en el campo de la política se puede convertir en un terreno pues bastante complicado, y son relaciones de interés, siempre con un letrero bonito que dice amistad, pero realmente es una relación perversa que lleva el interés. Está obviamente el tema del petróleo, que cualquier parentesco que se tenga con la realidad es mera coincidencia, no pasa nada, son mentiritas, es ficción, entonces no le hagan tanto caso. Si logran identificar temas en la novela, en el ensayo o en la realidad, pues es que ahí está, ¿no? El último capítulo del ensayo de Daniel tiene que ver con este interés en lo particular que yo tengo en lo que es la actualización,
el reflejo, el paso del tiempo desde que se publica por primera vez La sombra del tigre en 1928 en un periódico, porque aparte era en partecitas, y después ya pasa a ser publicado como una novela, pero ¿qué actualidad tiene este tema con pues lo que vemos hoy, día a día, como espectadores en el teatro, en la película, con la mirada, y que finalmente ese extraordinario impacto que causó en Daniel cuando lo leyó siendo un adolescente y que leí yo cuando tenía 18 años, que todavía seguía siendo adolescente yo creo, ese impacto que causa en uno es el mismo impacto que puede seguir causando en cada uno de nosotros ante la realidad mexicana que estamos viviendo el día de hoy, sea el tema que sea el partido que sea la situación en la que uno esté de acuerdo a favor o no, es simplemente esa toma de conciencia que uno como ser mexicano se presenta, tiene enfrente de sí mismo y no logramos a veces ponerle tanta atención. Y entonces yo agradezco los ensayos en este sentido, porque los ensayos tienen una función de plantear. Una obra literaria no se puede decir que se analiza, ¿no? que se mete en un microscopio. Una obra literaria se aproxima, porque será infinita, será en espiral, será para siempre. Y este discurso que nos presenta Martín Luis Guzmán, que es de verdad un gran escritor, porque aparte de todo era un gran político, él estaba muy interesado en la vida política. Entonces utiliza la literatura como una herramienta también de difusión, de protesta, de análisis. Luego ahí un poquito con sus declaraciones al final con el movimiento del 68 lo perdimos un poquito, pero vamos a leerlo en términos poéticos, entonces no nos podemos meter en ese asunto. Pero cómo la literatura tiene una vigencia y cómo la literatura es una verdad poética, no podemos decir que es una mentirita, es una realidad poética, tiene que ver con lo verosímil más que con la verdad, y en la verdad, bueno, pues no existe en realidad una verdad, la verdad así con B mayúscula, bueno, V mayúscula puesta en una cajita y decir aquí está la verdad, no existe. Y lo que tenemos que defender de esta literatura es que sí es una novela, sí puede ser ficción, pero Martín Luis Guzmán aseguraba que aquí estaba cada uno de los personajes. Nos muestra un mapa poniendo nombres y él temía por su muerte, ¿no? ¿No es así? A partir de este 1928 que se publica La sombra del caudillo, vuelves a leer el ensayo que Daniel minuciosamente desarrolla y hay otra mirada, hay otros ojos de tigre, hay otra soberbia, hay otra forma de ver y preguntarnos otra vez qué estamos haciendo aquí y ahora, qué compete a cada uno de los lectores que se acerquen a estas historias y qué tiene que ver con nuestra propia realidad. Y en sí yo quería preguntar, Daniel, en cerrar todo esto, la cuestión de función social de la literatura, porque mucho se ha dicho que no debe tener una función social ni política, entre comillas, sino una función solamente estética, pero ante esto, bueno, por más estético que sea la narrativa tanto de Martín Luis Guzmán como de tu ensayo, tan bien fundamentado, algo me tiene que generar en una cuestión de… no quiero llamarlo protesta social, pero sí de conciencia social. Muchas gracias. Gracias. Observen, acaban de ver, ¿quién está viendo algunas de las escenas de la película? No, el dulce timbre de tu voz hacía que vieran las imágenes. Bueno, lo que ustedes acaban de ver es una cosa de verdad interesantísima. Síganlo viendo y les leo lo que dice el autor. La sombra del caudillo es una novela con una presencia casi exclusiva de varones. O dicho de otra manera, las mujeres que aparecen responden a un modelo decimonónico, patriarcal, maniqueo, de mujer del hogar, mujer de la calle. Ya apunté el hecho de que frente a las madres, hermanas y esposas innominadas,
Tenemos como contraparte a las amantes, a las prostitutas. Aquellas son mujeres que no tienen muchas opciones, o llorar la vida y fortuna de los hijos y hermanos, o resignarse al abandono y a la infidelidad de sus esposos. Es claro que en la novela se postulan únicamente dos polos existenciales, o la anónima cónyuge de Ignacio Aguirre o su concubina Paquita Arévalo, hermosa como un sol y bruta como una piedra. Y con amantes y prostitutas solo hay aquí relaciones clandestinas y de trato comercial, pacto de protectores o de clientes. Cosas del oficio, entonces, pero no crean de esos oficios, sino que cosas del oficio, la perspectiva de género de la época, la perspectiva en la cual para el autor reproduce, porque no solo está reproduciendo el rol de las mujeres, está reproduciendo el rol de las mujeres de los militares. No solo son las mujeres de la época, es así se comportan los militares todavía. Entonces, pero es muy interesante cómo el autor lo que hace es desgranar el rol social que juegan las madres, las hijas, las hermanas, las esposas, las concubinas, y una vez que analiza el rol social, le da una interpretación literaria. Antes de que dejemos hablar a Daniel, es que esta parte que vimos de la escena de la película, otra vez la cuestión de la mirada. Los hombres las están mirando a ellos en un ejercicio de contemplación, o sea, todo tiene que ver con la mirada, todo está en una puesta en escena, todo se tiene que observar. Y así es La sombra del caudillo. Si ustedes la leen, las imágenes se recrean automáticamente en nuestra memoria, ¿no? Perdón, ya te vamos a dejar hablar. Ya dejamos hablar al autor. Pues muchas gracias por estas muy generosas palabras, muy iluminadoras para mí mismo, porque todas las personas que se dedican a escribir se dan cuenta de esto, ¿no? Que uno escribe con cierta idea, pero los lectores enriquecen las cuestiones que uno ha hecho, ¿no? Pues entonces, tomando un poquito como punto de partida lo que comenta Vanessa acerca de la función social de la literatura, yo desconfío mucho esta cuestión de dos polos dicotómicos, ¿no? Tiene que ser literatura comprometida o literatura evasiva. La literatura comprometida es la literatura realista y la literatura evasiva es la literatura fantástica. A mí me parece que eso no existe, ¿no? Aún la literatura fantástica puede estar hablando sobre fenómenos que están ocurriendo en la realidad, pero en otra clave, ¿no? En una clave oculta. Y en el caso particular de La sombra del caudillo, la vigencia, la extraordinaria vigencia que tiene la novela es el hecho de que es un texto que presenta y reflexiona acerca de la lucha por el poder político. O sea, mientras tengamos lucha por el poder político, vamos a ir a La sombra del caudillo y vamos a encontrar cosas que están funcionando y que le dicen cosas a el mundo actual, ¿no? De hecho, si ustedes leen el texto o llegan al final de la novela, van a encontrar que pues al final del grupo de Ignacio Aguirre que estamos viendo ahorita en pantalla, que efectivamente existió, pero es un nombre perdido en la historia de México, Francisco Serrano, que fue asesinado, fue mandado a asesinar por Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón en la disputa por la presidencia. Lo acusaron de estar montando un golpe de Estado, lo cual es falso. A lo mejor lo pensaba, pero no tenía el respaldo del ejército como para levantarse contra Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles. Tenemos que… si ven la película, si leen la novela, al final tenemos a un superviviente, a un sobreviviente de la masacre. El sobreviviente en la novela es Ashcana González, uno de los amigos más honrados, de los seguidores más honrados de Ignacio Aguirre. Lo interesante es que, si lo pensamos bien, en realidad el sobreviviente no es Ashcana, es el caudillo. El caudillo, el político que logra sobrevivir para ejercer el poder, es el único sobreviviente en todos los ámbitos políticos, ¿no? Lo cual es muy dramático, ¿no? Y en ese sentido, parte de lo que comenta Vanessa es muy interesante, ¿no? A ver, este texto efectivamente nos puede hacer conscientes de
pues una serie de episodios de la historia de México, lo que comento, o sea, ¿quién conoce a Francisco Serrano? Pues una de las figuras perdidas en la historia de México. Pero en este asunto de la lucha por el poder y hablando de la función de la literatura, creo que puede suplir de alguna manera nuestra profunda ignorancia de la historia de México. O sea, nuestro conocimiento de la historia de México se reduce a la estampita de la biografía de los personajes o a la monografía que nos pedían en la primaria que recortáramos, copiáramos en el cuaderno y pegáramos. ¿Y qué aprendíamos? Nada en absoluto, ¿no? Pero hace poco en Facebook vi una monografía que a mí me resultó absolutamente desoladora. Era una monografía sobre la Revolución Mexicana, donde había una serie de flechas donde se indicaba qué personaje de la historia mexicana había asesinado a quién o había eliminado a determinado personaje. Entonces tenemos que Francisco y Madero tenía una flecha hacia Porfirio Díaz. Francisco y Madero venció a Porfirio Díaz. Luego tenemos una flechita donde Victoriano Huerta asesina a Francisco y Madero. Luego tenemos una flechita donde Venustiano Carranza elimina de la jugada política a Victoriano Huerta, pero también a Emiliano Zapata. Recordemos que 2019 es el año del centenario del asesinato del general Emiliano Zapata. Luego tenemos una flechita que va de Álvaro Obregón hacia Pancho Villa. Sabemos que Álvaro Obregón mandó asesinar a Francisco Villa. Luego tenemos una flechita del general Cárdenas hacia Plutarco Elías Calles. Hay que recordar que con esto cierra un poco la parte más cruenta de la Revolución Mexicana. Cuando llega el general Lázaro Cárdenas al poder, se da cuenta de que tiene que sacar de la escena política a Plutarco Elías Calles, y lo que hace es una cuestión que yo no sé si sea real, pero la anécdota cuenta de que un piquete del ejército llegó a la casa del general Plutarco Elías Calles, que estaba en pijama, y de ahí se lo llevaron al aeropuerto para subirlo a un avión en pijama e inmediatamente mandarlo a Los Ángeles, ¿no? Para que ya no tuviera mayor peso en las decisiones políticas de México. Entonces es un poco el asunto para responderte este asunto. Y bueno, pues Patricia me pedía una presentación mucho más ligera, mucho más anecdótica. Entonces pero eso lo decide el público también. Pues yo lo que quería proponerles es que hablarles más o menos 5 minutos de la siguiente cuestión. Me he acordado mucho de esta canción ¿se acuerdan de 3 veces te engañé, 3 veces te engañé, 3 veces te engañé? ¿Quién canta esa? Paquita, la del aquí no son 3 veces te engañé, sino les quiero contar que yo me equivoqué 3 veces. 3 veces me equivoqué. Quiero contarles la 3. Primera por placer. Ya no me acuerdo cómo sigue la canción. Nada más el título. Nada más el título. A ver, cuenta. Creo que me equivoqué 3 veces en torno a este libro, ¿no? El primer error que cometí fue siendo un niño. Ya he contado la anécdota de que cuando yo tenía más o menos 5 años, mi papá tenía una aspiración en la vida para mí. Papá quería que yo fuera boxeador. Entonces me compró mi pera, me compró mis guantes y me puso a entrenar. Pues yo, ¿Qué era de profesión? mi papá fue chofer toda la vida, chofer de autobuses urbanos, pero le encanta el box. Entonces, de hecho, a lo mejor mi papá inventó esa frase que se ha vuelto muy popular. Me decía, tú lo que necesitas es más box, ¿no? Creo que era lo que quería para mí, ¿no? Que yo necesitaba más box. Entonces, fue mi primera equivocación vocacional, no cumplir el sueño de mi padre. Yo, pues lo siento, pero no podía ser boxeador. Entonces, primera equivocación que cometí en la vida. Segunda equivocación en la vida, me volví a equivocar de profesión. Yo empecé estudiando psicología hacia 1990,
Yo ya tenía cierto interés por la literatura, pero pues sabemos que el asunto de las profesiones en México no garantizan la supervivencia, ¿no? Cierto nivel de vida, y pues a mí se me ocurrió que estudiando literatura, pues francamente me iba a ir tan mal como en el box, ¿no? Iba a terminar tundido. Entonces se me ocurrió inscribirme a la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Francamente nada más estuve por ahí como medio año porque no aguanté mucho. Creo que soy muy cobarde, ¿no? Muy cobarde para el box, y me acuerdo que una de las clases que me llevaron a renunciar a la psicología fue mi materia de anatomía y fisiología del sistema nervioso central. O sea, porque nos metían en unos laboratorios donde había cadáveres, ¿no? Y cadáveres diseccionados. Entonces, para mí era una cosa absolutamente pavorosa y salí huyendo, ¿no? Entonces, o sea, yo para elegir profesiones, pues siempre he sido muy malo. Bueno, pedí mi cambio a literatura, espero que, en fin. Todavía tengo chance de corregir mi destino. Y el tercer error, el error quizás más grave que tiene que ver con este libro es, me regreso un poquito, cuando estaba en la cuestión de la psicología y sin saber muy bien si de verdad me iba a animar a meterme a literatura, se me apareció ese libro del que hablábamos, ¿no? Esa edición que se rompió fácilmente de La sombra del caudillo, y me dejó absolutamente fascinado. O sea, yo enloquecí con la lectura de Martín Luis Guzmán. Además, piensen que yo la leí pues más o menos en 1990, estamos hablando de casi 30 años, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, uno de nuestros tremendos caudillos. Entonces, entre el contexto político y la calidad, porque veas, Martín Luis Guzmán escribe impresionantemente bien, eso me decidió a dar el salto. Además, también me encantó en esa época Crónica de una muerte anunciada. Entonces, con esos dos libros en la mano dije, no, yo no voy a ir a ver cadáveres a ese laboratorio, yo quiero ir a estudiar literatura. Pero bueno, aquí tengo que hablar del tercer error que cometí en mi vida, que fue el asunto de que este libro lo escribí durante 2017, ¿no? Mucha gente me ha preguntado cuánto tiempo tardé en escribir el libro, y pues yo les digo que me tardé más o menos 3, 4 meses, lo cual es cierto por un lado, pero es mentira por otro, porque si yo leí la novela en 1990, y he estado pensando, digo, no es que piense todos los días, ¿no? Pero constantemente regresaba a mí la novela, pues aunque el libro lo escribí en 3 o 4 meses, en realidad el proceso de preparación para lograr escribir este libro pues fue prácticamente de 30 años, ¿no? En ese sentido, yo lo he comentado, para mí La sombra del caudillo es eso, ¿no? Es una sombra que me ha acompañado durante muchos años de mi vida. Y bueno, una sombra puede ser una cuestión terrible, como quizás en la novela, pero también una sombra puede ser refugio, puede ser protección ante, por ejemplo, el sol, ¿no? Es una sombra, en fin, pero ahí estaba esa sombra en mi vida, ¿no? Que para mí es maravillosa. Y bueno, ¿cuál fue el error este tercer error del que estoy hablando? Resulta que durante 2017 yo estuve de año sabático, un año de descanso otorgado por la universidad para preparar un proyecto de investigación, y yo presenté un proyecto donde quería, sí, escribir una serie de ensayos sobre La sombra del caudillo, pero los ensayos no me quedaban. Entonces, yo empecé el año sabático en enero y era más o menos agosto, y pues yo no tenía muchas cosas como el asunto de las tesis, ¿no? Yo leía y leía y leía, pero nomás no escribía. Entonces, la cosa, los tiempos ya estaban apretando, pero me pasó una cosa muy extraña. Yo no sé si ustedes han escuchado de estos escritores que dicen que se ponen a redactar su novela con un plan de cómo va a ser un personaje, y de pronto el personaje se le sale de las manos y empieza a hacer lo que él quiere. El escritor, oye, es que tienes que irte por la derecha, y el personaje, no, es que
por la izquierda. Creo que a mí me pasó una cosa muy semejante con este libro. Yo tenía planteadas una serie de opciones para unos ensayos que finalmente pues se quedaron en el baúl, porque a partir justamente del ensayo sobre la bestialidad del caudillo, sobre la animalización de los gobernados, empezó a crecer el libro por sí solo. Uno de los ejes del libro sí era efectivamente el ensayo sobre la amistad, que me da mucho gusto. Parece que pues ha sido muy bien recibido. Casi todo el mundo me dice, oye, qué bien te quedó ese ensayo, ¿no? Y bueno, pues es que efectivamente, si ven las imágenes de la película, si leen la novela, es una novela fundamentalmente de personajes varones, pero pues también se relacionan de distintas maneras, ¿no? O sea, si estamos hablando de personajes militares, pues se tienen que relacionar por los códigos de la disciplina militar, pero también tenemos a políticos que se relacionan con los gobernados, ¿no? Pero de pronto también está el margen para establecer ciertas relaciones de amistad, ¿no? Y en ese sentido la amistad es un fenómeno bien complejo. Yo me tuve que echar algún tratado aristotélico sobre la amistad, que es bien interesante, pero se queda un poquito corto para las cosas que se ven en la novela, ¿no? Creo que es ahí donde uno se tiene que poner creativo, y eso, la amistad entre estos hombres de la novela es una cosa extraordinaria, ¿no? Pues bueno, básicamente es lo que yo quería comentarles. 3 veces me equivoqué, pero yo creo que en este momento me gustaría encontrarme al Daniel Zavala de 1990, que estaba en una crisis existencial porque estaba dejando su carrera de psicología, se iba a lanzar a la licenciatura en literatura. Yo estaba muy angustiado, o este muchachito estaba muy angustiado, y me gustaría tomarlo por los hombros y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, no te estás equivocando, estás eligiendo el camino correcto. ¿Qué les parece que pasamos a una breve sesión de participación de ustedes para que el autor pueda dar sus opiniones y podamos intercambiar? Montero, ahí va el micro. Ahí va, aguanta. ¿Está abierto? Gracias. El doctor Lauro Zavala, PTC de la UAM Xochimilco, tiene una teoría que habla sobre la intertextualidad, y él plantea que la intertextualidad es leer distintas obras de distintos escritores o ver distintas películas de distintos autores de la misma época y uno poder reconstruir un momento histórico. Comento esto porque ha sido muy sintomático y muy reconfortante que hablaras del militar Serrano al cual asesinaron en ese momento histórico y que se perdió en el espacio y en el tiempo, porque el viernes pasado, en la presentación de Alberto Ruiz Sánchez, él menciona en su libro al hijo menor del militar Serrano, a Luis Manuel Serrano, que es el que crea todos estos collages con las mujeres en la cárcel de Santa Marta Catitla en el DF, y entonces en 2 días en esta feria se retoma ese personaje histórico, Serrano. Pues pues básicamente lo que comento, ¿no? Yo creo que es muy importante el asunto de que estemos conscientes de la historia mexicana, y o sea, cosas muy sorprendentes. Una anécdota, todos sabemos que el general Álvaro Obregón es el único general invicto de la historia mexicana. Álvaro Obregón no perdió una sola batalla, pero uno dice, bueno, lo aceptamos, pero creo que tendremos que preguntarnos ¿por qué diablos? ¿Por qué siempre ganaba? Claro, era un militar genial, pero resulta que él empezó como hacendado en la zona norteña de Sonora, y tenía a su cargo a los grupos indígenas yaquis.
Entonces resulta que su convivencia con los yaquis pues le dio el entrenamiento militar, porque la consigna era o mandas a los yaquis o matas a los yaquis. Entonces, pues es ese asunto muy impresionante de que su convivencia con este grupo indígena resultó su laboratorio de pruebas para lo que después utilizó como estrategias militares en la Revolución Mexicana. Y eso no nos lo dice ninguna monografía, ¿no? Ni ninguna estampita. Y hay que saberlo, ¿no? ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, a mí se me hizo muy interesante como para los chavos, ¿no? Para los chavos que como que apenas están entrando en eso de qué es nuestro México, ¿no? La película El Cine de Oro a mí me encanta, en lo particular muchas felicidades. Y los temas se me hacen como con ganas, como hasta se me antoja como para ser un tirano también yo, ¿no? Pues de hecho, o sea, todo lo que envuelve el libro se me hace como muy espontáneo también, hasta cierto nivel como chusco, ¿no? Como chusco como para la chaviza, como para que le vaya agarrando el hilo de entrar a lo que es nuestro México. Y por los temas también, o sea, los temas también de toda la existencia de México, ¿no? Lo que es la tiranía mexicana, que aún seguimos teniendo los tiranos, ¿no? O sea, y desafortunadamente nosotros lo permitimos, ¿no? Pero ojalá que los chavos se animen, que son los que traen la fuerza, y pues se animen a leerlo y a entrar en esto de que toda la vida lo que ha sido México, llenado de pura tiranía, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias, y efectivamente creo que el objetivo de mi libro básicamente es el asunto de que la gente, de que los jóvenes vuelvan a tomar en sus manos La sombra del caudillo, y otro de los textos fundamentales de Martín Luis Guzmán, como es el águila y la serpiente, ¿no? Si me prestan el libro, por ejemplo, este ensayo sobre los soberbios ojos de tigre, le incluí un epígrafe, una frase tomada de El águila y la serpiente, refiriéndose a Álvaro Obregón. Cuando Martín Luis Guzmán conoció a Álvaro Obregón, escribió lo siguiente: yo me figuraba asistir a un suceso insólito, a la elaboración de un caudillo capaz de negar desde el origen los derechos de su caudillaje, que era como ver a un león sacándose los dientes y arrancándose las uñas. Lo que pasa es que en ese momento Álvaro Obregón decía, no, pues es que a mí no me interesa para nada meterme al mundo de la política, yo soy militar, yo quiero colaborar con la revolución y los logros de la revolución, y la política no me interesa nada. Pero tenemos que hay que recordar que Álvaro Obregón fue asesinado en 1928, cuando él ya había ganado por segunda ocasión la presidencia de México. Tenemos que los analistas y los historiadores dicen que Álvaro Obregón se hubiera convertido en un nuevo Porfirio Díaz, y se iban a estar peloteando el poder entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Álvaro Obregón gobernó de 1920 a 1924, luego Plutarco Elías Calles del 24 al 28, y luego se supone que iba a ser Álvaro Obregón del 28 al 32, y seguramente del 32 al 36 otra vez Plutarco Elías Calles, así peloteándose el poder. Y en ese momento que lo conoce Martín Luis Guzmán, en 1914, más o menos, no, 1914, Álvaro Obregón decía, no, a mí no me interesa el poder, pero Martín Luis Guzmán, muy listo, decía, no, es que esto es como ver a un león sacándose los dientes y arrancándose las uñas, yo no te creo. Pues bueno, yo creo que nos toca un nuevo aplauso para el autor, ¿no les parece?
Vanessa Cortés, mil gracias como siempre. Gracias, gracias a ustedes, al público siempre por venir y hacer estos espacios posibles, que es muy importante también su mirada hacia nosotros, y gracias a los generadores de textos, que siempre la mirada que nos ofrecen sobre otras miradas, como dice Óscar Montero, la intertextualidad siempre es bien importante, y gracias a la Universidad Autónoma y gracias a mi amiga Patti, que siempre me junta. Daniel Zavala, gracias de verdad. Gracias al público. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ustedes. La firma de libros inicia por aquí y ahí exactamente es donde están los libros para la compra. Si son tan amables, aquí los esperamos. Aquí los espera el autor. Gracias, buenas noches. Nos encontramos mañana aquí. Muchas gracias, padrísimo. Padrísimo. A gusto, ¿verdad?